Bienvenidos amigos a este nuevo espacio de conversación en que el dibujo es protagonista, trazo, conversaciones con Cristiano, quien habla, dibuja y escribe, con Pablo Saavedra en la realización. Hoy con un programa retrospectivo llamado Óscar, un artista del color, referido al destacado dibujante chileno Óscar Vega. Para ello hemos invitado a alguien muy especial, que en primer lugar es hijo de Óscar, pero lo más importante, un destacado dibujante y guionista con una amplia carrera en Chile y el extranjero. Estoy con Félix Vega, con quien vamos a hablar sobre Óscar en este espacio. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Qué bueno poder hablar en retrospectiva de la obra de Óscar. Me gustaría un poco que nos hicieras un pequeño resumen de cuáles fueron los ítems más importantes de cuando Óscar empieza a trabajar y cómo se desarrolla después su carrera como dibujante. Para ubicarlo, él nace en el año 45 en Potrerillos, que después se jactaba él que era un pueblo fantasma, porque era pueblo minero en el norte, y mi abuelo, su papá, era el médico. Y por casualidad él nace allí, después se cría, su infancia la pasa en Curacaví y empieza a dibujar animales, siempre le gustó. Y el recuerdo de los familiares es que siempre empezaba a dibujar los animales por la cola. Ya. Una cosa curiosa. Y lo bonito de esto, ¿por qué lo digo? Que lo primero que empezó a dibujar fueron caballos, porque antes de fallecer lo último que hizo fueron caballos también. Ya. O sea, había un amor, una fascinación estética por los animales de parte de él. Bueno, él empieza a trabajar muy joven, como a los 14 años, mientras estudiaba humanidades, creo que le decían en esa época, empieza a visitar Zigzag y lleva sus dibujos, así. Y empieza a trabajar para la editorial Zigzag, le encargan, le pasan guiones y empieza a desarrollar primero historias cortas. Él contaba de que no sabía qué hacer con el dinero que ganaba, que dicen que era mucho en esa época. Esta llamada era de oro de la historieta chilena. Con un amigo lo enterraron en el Parque Forestal. Como, La Plata. Claro, y ahí la tenían como en un árbol, y para poder, porque no les daba miedo llevarla a la casa, tanta plata, todo eso. Después obviamente se la fueron gastando. Entonces empezó a hacer trabajos de western, de ciencia ficción, históricos, de este tipo, hazañas bélicas y bueno, mientras seguía estudiando, después empieza a tomar también a hacer estudios de arte, pero seguía trabajando en la editorial. Un detalle es que él le decían el niño Vega cuando empezó, porque todos sus compañeros eran bastante más mayores, pero él realmente era el niño. Probablemente hoy en día sería bastante ilegal la situación, o sea, de que tuviesen un niño de 14 años. Explotación infantil. De 14 años trabajando sin contrato probablemente, y que le pagaban en efectivo, y claro, imagínate, se iba a enterrar la plata al parque. Y él sigue trabajando en el ámbito editorial, también haciendo lo que llamaban en esa época dibujo serio. Hacían, o mono serio, que se llama, dibujo cómico, dibujo serio. El dibujo serio era el dibujo realista, y ya a los 20 y poco lo llama de Lord Cochrane, de la editorial Lord Cochrane, que van a sacar este proyecto de Eduardo Armstrong, la revista Mampato, y le piden que invente el personaje.
no estoy seguro, pero parece que le habían pedido a Temo Lobos que lo hiciera y estaba con otro trabajo y no lo había podido hacer y no encontraban dibujantes con tiempo para hacerlo porque había mucho trabajo en esa época. Y lo tiene que hacer en muy poco tiempo. Entonces él no dibujaba dibujo cómico, siempre dibujo serio, y no sabía hacer dibujo cómico. Entonces va a la librería francesa y la inglesa y se compra unos Asterix y un Daniel el Travieso y empieza como a analizarlo. Entonces él dice que hizo un Frankenstein, como que sacó pedazos de Asterix, Obelix, Daniel el Travieso y hizo ese mutante, esa aberración para crear este universo junto con Armstrong. Y luego, claro, resulta y tiene que dibujarlo rapidísimo el primer capítulo, con esa dificultad, y claro, le sale este estilo muy, muy extraño para él, que le costaba mucho. Entonces después él abandona el tema de Mampato y se va a... obviamente lo sigue Temo Lobos, pero Temo Lobos creo que lo sigue desprendiéndose de Armstrong como guionista y tomando, digamos, él las riendas del guión, de la historia. Y mi papá se va a Televisión Nacional, que estaba creando el departamento de animación, que estaba ahí Carlos González, Charles, el que hizo después el Tevito. Entonces él, como va armando una vida, ya se casa con mi mamá, voy a nacer yo, etc. Entonces como que necesitaba, digamos, un contrato, una cosa que en ese tiempo no era tan difícil de encontrar, pero que era, supone, el camino correcto cuando tú empezabas a hacer una vida y no estar así, porque en Mampato no tenían contrato. Él desarrolla una carrera en el campo de la animación en Televisión Nacional y van inventando porque no sabían. Entonces tenían por ahí, les llegaban un par de libros de Disney, a lo mejor de animación polaca o rusa y poco más. Y con eso, teóricamente, no tenían acetato, entonces tenían que... dibujaban sobre papel, lo pintaban, toda una cosa muy, muy, muy artesanal, muy improvisada. Pero fueron haciendo igual una cosa pionera en ese sentido. Algo de eso se recogió en un libro de Vivian Barry, creo. ¿Ya? O Barry, no sé, sobre la animación, que es muy interesante porque ahí te muestra todo ese proceso. Esto durante el gobierno de Allende. Entonces, las musicalizaciones eran de, por ejemplo, Víctor Jara, Inti Illimani, con estas animaciones. Ahí está El Tevito, que es de autoría de Carlos González. Mi papá hizo, me acuerdo, por ejemplo, la apertura del TV Tiempo, que era con un nochero, con esos, ¿cómo le llamaban? Estos serenos, con un sereno ya, perfecto, de la colonia. ¿Ah? Y así, una serie de cosas. Entonces, él, para el golpe, él lo echan de Televisión Nacional por tema político, vuelve a Mampato con la condición de que le hiciesen un contrato, que es lo que buscaba él buscaba el contrato. Y bueno, Armstrong le dice, ya vamos a hacer el contrato. De Armstrong estaba muy enfermo de cáncer, murió el año 73, pero de cáncer, no tenía nada que ver con circunstancias políticas. Y bueno, queda sin ese contrato, toma la dirección, la toma Isabel Allende, la dirección de Mampato, y bueno, ahí empiezan, sigue después todo el tema de Mampato, en el cual a veces trabajaba Temo, a veces trabajaba mi papá en el personaje, a veces, muchas veces trabajaron juntos. Y bueno, y una serie de otros grandes autores como Marigor, Jorge Pérez del Castillo, etcétera, etcétera. Me estoy quedando mucho, Máximo Carvajal y otros más, que pasaron por las páginas de Mampato en sus diversas etapas.
hasta el año 78. En el intertanto sigue haciendo ilustración infantil. Después vino el tema de, ya hacia fines de los 70, principios de los 80, el tema de Pocas Pecas e Icarito, en la cual empieza a desarrollar mucha ilustración infantil sobre todo. Después vino el suplemento de historietas del diario La Tercera, que dura muy poco, y también lo cerraron abruptamente y quedó, creo, solamente el Guaso Ramón de Vícar, y cortaron todo. Ahí se hicieron cosas muy, muy interesantes. Salió Sigfrido de Mario Igor con guión de Girolamo. Estaba, no sé, Locan, creo que hacía Temoló. Había René Pogoletti, hizo unas historietas extraordinarias, que él después se dedicó a la pintura, o siempre se dedicó a la pintura y así. Bueno, fueron momentos, pequeños oasis en la dictadura de explosiones de creatividad muy enjundiosas que duraban muy poco, desaparecían. Después viene todo un tema de periodos de cesantía, de muchas problemáticas, de intentar dibujar para fuera de Chile o salir de Chile con mucho problema, y termina derivando todo esto, estoy hablando de los años 80, haciéndolo derivar finalmente hacia la publicidad, mi papá. Tuvo la suerte de que agarró, digamos, la etapa de los años 90 de la publicidad, y termina haciendo aerografía hiperrealista. Entonces yo me acuerdo que le ayudaba y aprendía, y hacíamos naranjas hiperrealistas llenas de gotas de agua, esas cosas para los envases, de un trabajo absolutamente mercenario, absolutamente capitalista, así, pero en la cual uno podía refugiarse en la técnica, en el tecné, en el ¿cómo le llaman? Bueno, en el oficio, la habilidad y el oficio que te dan los años. Entonces, bueno, fue una gran escuela en ese sentido. Y después de eso, él va dejando la publicidad y cada vez más centrándose en la pintura. La pintura él igual la tomó en los años 70, por ahí por años 77, 78, empieza a trabajar la acuarela con próceres como Ricardo Banter, Hardy Bistúa, Fernando Morales Jordán y otros más que ahora se me van, y empieza a desarrollar desde entonces la acuarela. Después la deja de lado por todos estos temas publicitarios, después la retoma y da como el gran salto autoral ya en la década del 2000, a principios del 2000 quizá, o fines del siglo pasado y comienzos de este siglo, en la cual él hace un compendio de todo lo que hizo, de pasar por todo esto, por la historieta, la ilustración infantil, la animación, la publicidad, el diseño. Fue diseñador muchos años también, o sea, tuvo años que no dibujaba y fue diseñador para editoriales, y etcétera, etcétera, hasta diagramador. Y todo eso lleva toda esa experiencia y la vierte en una propuesta autoral de acuarela en la cual hay, yo creo que un intento yo creo que lo consigue, por plasmar lo que él lo decía, me interesa pintar lo que veo, pero tratar de que no sea tal cual como lo que vemos, sino que algo más, darle una carga. Y yo creo que logra imprimir esa carga, además de la sofisticación técnica que tenía, que eso es lo primero que llama la atención en su trabajo final. Lamentablemente muere muy joven, a los 61 años, y no alcanza a desarrollar, yo creo, el potencial que tenía. O sea, le quedaba mucho, tenía muchos proyectos, hay muchos proyectos también inconclusos e inéditos, o sea, que quedaron sin publicarse. Así que, pero al menos tuvo la suerte de que logra desarrollar, digamos, como te digo, un compendio y una propuesta personal, y que se le reconoce
fuera de Chile, en Inglaterra, le dan un premio por una acuarela, a la acuarela perfecta, digamos. Y eso, digamos, es un logro que le quita un poco esa amargura de no conseguir reconocimiento y bueno, y otras amarguras también de la época tan dura que les tocó a ellos vivir. Oye, mira, tenemos acá algunas obras, algunas acuarelas de Oscar, que me gustaría que nos hablaras un poco tú que conoces más o menos bien la historia, un poco del proceso de trabajo de Oscar. Empecemos con esta que se llama Mía y que es un retrato de su nieta. Sí, esta ha sido su acuarela más celebrada. Se llama Mía Luz de Luna, en realidad, porque es un retrato nocturno. Él estaba fascinado, siempre quiso tener una hija mujer y no, fuimos 3 hombres. Y cuando nace su nieta, está muy chocho con ella y la pintó muchísimo, muchísimo. Entonces este retrato es un retrato nocturno en la cual tiene cosas como, por ejemplo, la niña está en medio de la penumbra, pero sin embargo está en una actitud como encantada con algo, como que estuviese viendo no está viendo la televisión, no es una luz de televisión, sino que estuviese viendo un pesebre o el fuego o alguna cosa que la tiene como un poco encantada y ese chispeo en la mirada. A ver, esto de dibujar retratos a este nivel de realismo en acuarela es bastante complicado. Él trabajaba además como de una manera haciendo mucho estudio, primero con lápiz, grafito, con plumilla, hasta después de hacer el cuadro final, que a veces había muchas versiones hasta que llegaba al final, porque la acuarela, digamos, no te permite equivocarte y corregir. Entonces, si se equivocaba, lo volvía a empezar de nuevo. Y él lo envía a un encuentro de acuarelistas en Inglaterra, en Birmingham, y celebran mucho esta acuarela, les encanta y le dan un premio que hacía 40 años que no lo daban, que es la acuarela perfecta, digamos, por el nivel de manejo de la técnica. Y además por digamos, la carga también, más allá de lo técnico, la carga, el contenido que tiene el cuadro. ¿Qué edad tiene Mía ahora? Mía ahora debe tener unos 12, 13, debe estar ahora, es grande, claro, está grande la arguirucha ahí. Sí. Oye, y vamos al segundo, que aquí hice lo y yo para elegir porque es uno de mis favoritos, que se llama Cazuela Chilota y que tiene varias particularidades en dibujar el fuego y el agua, ¿es cierto? Él tenía una obsesión, que era pintar fuego con agua. Él, por ejemplo, le gustaba mucho Velázquez, entonces estaba obsesionado con este retrato de Inocencio 11 o 12, no me acuerdo, que es este papa, que después también Francis Bacon lo recrea, en el cual se veía en su mano derecha que sufría de Parkinson. O sea, que fue una cosa que le ofendió, digamos, a este personaje cuando se vio pintado de esa manera. Entonces, él quería ese tipo de cosas, o sea, transmitir el movimiento, la temperatura del fuego, e intentar hacer un trabajo realista, pero a la vez sinestésico. Y yo, no sé, pues, no soy el indicado como para decirlo por el tema de cercanía de parentesco, pero yo veo algo de eso en este trabajo, en el crujir de las brasas que se están quemando, el movimiento del fuego, el vapor que sale de esta tetera, que parece incluso como que estuviera la tapa de la tetera, medio como... Hay un crepitar. Hay ciertas sensaciones que se transmiten, que es lo que buscaba también. No solamente, no le interesaba hacer una copia fiel de un fotorrealismo, un hiperrealismo, no le gustaba el hiperrealismo, no era su camino. Lo que pasa es que, claro, era muy ilustrativo por un tema de oficio y de experiencia laboral que arrastraba. Y estaba lo narrativo también. Y estaba además lo narrativo, que es pecado en el arte hoy en día, pero pecado en claro, el arte, sí, claro, los talibanes del arte
no solamente lo narrativo, sino que hasta el goce estético, ya la experiencia estética hoy está proscrita. Claro, hay una mirada un tanto inquisidora Sí, del sí. arte oficial sobre todas estas experiencias que apuntan a otro lado, que tienen una mirada distinta. Sí, sí. Oye, mira, también está este tercero que tiene una historia fuerte también detrás, que se llama Sí. 25 de diciembre, y que hablas un poco hablaste antes sobre el dibujar caballos, que empezó dibujando Sí, animales, y terminado, claro. y este es su última obra. Es su última obra, sí. Sí. Es potente el tema con este cuadro porque fue el último cuadro en el que él trabajó y de hecho lo trabajó hasta el día en que fue hospitalizado, poco antes de morir. Dopado con los dolores del cáncer y todo esto, sin embargo seguía trabajando a un nivel impresionante, o sea, de hecho uno lo ve y no parece hecho por una persona aquejada de todas esas dolencias. Se ve muy equilibrado en la composición, todo, el tema iluminación, todo. Sin embargo, uno se acerca a las pinturas de mi papá y el papel está sumamente castigado. De hecho, él usaba muchas técnicas de la acuarela, como por ejemplo el húmedo sobre húmedo, que era el papel muy mojado, aplicar el agua y que los pigmentos un poco se deslizaran en el agua, sobre el papel. Pero después también aplicaba mucho el spatting y el dripping. El dripping, esta técnica que popularizó Jackson Pollock, que es tirar con el pincel, chorrear el pigmento sobre el papel, que caiga sobre el papel seco, sobre el papel húmedo. El spatting, que es con cepillo, la lija, las cuchillas también a veces hacía verdaderos cortes en el papel o achuraba con la cuchilla, con una gilet o algo así. Ahora, el tema, claro, le gustaba mucho pintar caballos. El título para él era muy importante. Recuerdo que él no alcanzó a firmarlo porque no lo dio por terminado. Firmaba solamente cuando lo daba por terminado, pero decía que el cuadro se llamaba 25 de diciembre. Y es una yegua en un pesebre con un potrillo que está mirándonos a nosotros, al espectador, en un nocturno. Entonces es un pesebre, pero extraño, porque, bueno, de hecho, mi papá siempre fue más que agnóstico, era ateo, pero era un ateo cristiano, en el sentido de que la filosofía original cristiana, eso lo rescataba la cosa humanista de esto, y por eso de pronto a veces tiene algunos cuadros sobre el pan y el vino, por ejemplo. Y este, que es un pesebre, le puso 25 de diciembre, y que nos lleva como a humanizar o divinizar a los animales. Uh-huh. Es un juego, había un juego detrás de su propuesta que es lo que pretendía él, o sea, intentar, nunca fue un provocador él en su propuesta, pero trataba de que hubiesen más lecturas detrás. De pronto él, por ejemplo, no le gustaba el arte realista en el cual hubiera una única lectura de técnica y no hubiese nada detrás. Quería que hubiesen más capas detrás. Nuevamente lo narrativo presente. Nuevamente lo narrativo presente, exactamente. Oye, se hizo cortísimo toda esta charla sobre la gran obra de Óscar. Te agradezco muchísimo que hayas venido y quedas invitado para otro programa en que vamos a hablar de otras temáticas que podría ser más lo autoral tuyo. Y bueno, gracias. No, gracias a ti. Maestrísimo. Bueno, dejamos hasta acá esta primera emisión tan conversada sobre Óscar, un artista del color. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en una nueva emisión de Trazo.